Hola muchachos. Esta clase la vamos a hacer un poco diferente, ¿ya? No les voy a mostrar una diapositiva, sino que les voy a aclarar algunas dudas que hay con respecto a la clase 3 y la clase 4, la cual era el monitoreo mismo de plagas, ¿ya? Bueno, aquí en la pantalla ustedes pueden ver, bueno, esta es la aplicación o programa computacional que se llama Google Earth, ¿ya? En Google Earth yo puedo ver diferentes imágenes satelitales, ¿ya? Bueno, primero que todo, cuando yo hablo del monitoreo de plagas en una unidad agrícola, en un predio, estoy hablando de revisar cierta cantidad de plantas. Por ejemplo, aquí en la imagen ustedes pueden ver este gran terreno. Si yo me pusiera a revisar cada una de las plantas que hay en este terreno, me demoraría mucho tiempo. Y eso también llevaría a que yo hiciera mucho gasto de plata. Por lo tanto, cuando yo hago un monitoreo de plagas, selecciono ciertas plantas. Bueno, hay diferentes métodos para hacerlo, pero son ciertas plantas del terreno las cuales yo selecciono para poder revisar. ¿Ya? Bueno, también podemos ver que un predio puede ser toda esta gran unidad productiva. Y como ustedes pueden ver en la imagen, estas se dividen, ¿ya? Estas divisiones pueden ser en relación a la cantidad de plantas máximas que se puede poner en un terreno o puede estar definido por el sistema de riego, etcétera. Hay diferentes variables que me hacen a mí dividir los terrenos. En este caso aquí yo puedo observar que hay tres sectores o tres cuarteles. Ahí con rojo tenemos lo que vamos a llamar el cuartel uno. Con el color azul medio morado vamos a tener lo que vamos a llamar el cuartel 2. Y por último vamos a tener en color verde lo que nosotros vamos a llamar el cuartel 3. Ya, para efectos del monitoreo y del ejemplo que sigue a continuación, tengan en cuenta esto, ya. Todo el predio es toda esta unidad, la cual tiene muchas plantas, más de 1000 plantas, más de 2000 plantas, ya. Pero este terreno lo subdividimos en tres cuarteles, cuartel uno, cuartel 2 y cuartel 3, para así hacer un monitoreo un poco más eficaz. Lo más importante a la hora de hacer un monitoreo es conocer bien a la plaga a la cual yo voy a monitorear, porque si no, no voy a poder detectarla, ¿ya? En la guía yo les di un ejemplo en el cual ya se realizó un monitoreo de plagas. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer el paso siguiente, que es calcular qué tan grave fue la incidencia y la severidad con que esta plaga atacó. En condiciones normales nosotros hubiéramos ido a terreno y hubiéramos ahí hecho un monitoreo. Pero por los motivos que ustedes ya conocen y que todos conocemos, eso no se puede hacer. Pero, por ejemplo, ahora, si nosotros estuviéramos en el terreno y estuviéramos monitoreando un cultivo determinado con una plaga que, por ejemplo, el estado más dañino para el cultivo sea su estado adulto, nosotros deberíamos poder monitorear de la siguiente manera. Primero que todo, deberíamos registrar el lugar en el que estamos, es decir, el cuartel o sector, depende como ustedes lo quieran llamar. Vamos a suponer que en este caso nosotros estamos en el cuartel uno, ¿ya? Del cuartel uno nosotros vamos a revisar la primera planta. Por lo tanto, a esa planta la denominamos como planta uno, número de planta uno. ¿Qué estructura voy a revisar? Bueno, yo de antemano, como hice la tarea y ya conocí la plaga, yo sé que la plaga ficticia en este caso, que yo voy a monitorear, ataca principalmente a las hojas. Por lo tanto, la estructura que yo voy a revisar van a ser hojas. Ahora, eh, generalmente cuando yo realizo un monitoreo, reviso 10 estructuras, ¿ya? Es decir, en este caso, como la estructura que yo voy a revisar son hojas, yo debería revisar por cada planta 10 hojas, ¿ya? Por lo tanto, yo me paro en la primera planta del cuartel uno y reviso 10 hojas. Obviamente no reviso las hojas del mismo lado, sino que doy la vuelta completa a la planta para poder revisar las 10 hojas. Luego de revisar esas 10 hojas, yo me di cuenta, por ejemplo, que solamente 4 de esas hojas tenían tenían el insecto plaga. ¿Ya? Ahora, de esas 4 hojas que tenían el insecto plaga, 3 de esas hojas los tenían en estado adulto, mientras que una de esas hojas lo tenía en estado de larva. ¿Ya? Generalmente las plagas agrícolas, los estados que más atacan y dañan el cultivo son dos simplemente, o la larva o el adulto. En algunos casos son los dos, pero es lo mínimo, ¿ya? En este caso recuerden que ya dijimos que el estado que más daña el cultivo es el estado adulto.
Por lo tanto, la primera planta yo la considero como una planta que tiene el problema de plaga. ¿Por qué? Porque en tres de esa hoja estaba el insecto en adulto, que es el que daña el cultivo. Bueno, ya revisé la primera planta, sigo en el cuartel 1 y en este caso voy a revisar la segunda planta. Por lo tanto, esa planta se denomina como planta 2. La estructura que yo voy a revisar va a seguir siendo hoja porque estoy buscando la misma plaga. Y en este caso a la planta, luego de revisar esas 10 hojas, me di cuenta que solamente 3 hojas presentaban el insecto. ¿Ya? ¿Y en qué forma estaba el insecto en las plantas? Bueno, en estas 3 hojas estaba como larva. ¿Ya? Así sucesivamente. Bueno, del cuartel 1 nosotros revisamos 5 plantas, ¿ya? Están registradas aquí en la tablita ahora. Entonces ahora tenemos que hacer el cálculo de lo que es el porcentaje de incidencia. En la clase anterior dijimos que el porcentaje de incidencia iba a ser igual al número de plantas que tenían la plaga dividido en el número de plantas que yo revisé. Y eso multiplicado por 100. Para nuestro caso, ¿cuántas plantas nosotros revisamos? Fueron 5 del mismo cuartel. Por lo tanto, reemplazando en la fórmula, vamos a tener que el porcentaje de incidencia para nuestro primer cuartel va a ser igual al número de plantas revisadas, dijimos que era 5. Esto siempre multiplicado por 100. Y de las que nosotros revisamos, ¿cuántas tenían la plaga? Bueno, si nos damos cuenta, en estado adulto, la planta 1 tenía la plaga y la planta 5. Por lo tanto, 2 de las 5 plagas que nosotros de las 5 plantas que nosotros revisamos tenían la planta. No, a mí no me importa cuántas hojas tenían la plaga, sino que cuántas plantas en total. Puede haber sido que una hoja de la planta tenía la plaga, pero esa ya cuenta como planta con plaga. ¿Ya? Ahora si nosotros nos damos cuenta, el resultado de esta división nos va a dar el porcentaje de incidencia de ese cuartel. Por lo tanto, 2 dividido en 5, eso da 0,4 y 0,4 por 100 da 40%. ¿Ya? Ese va a ser nuestro porcentaje de incidencia del cuartel 1. Entonces, ahora que ya revisé el cuartel 1, estoy en condiciones de revisar el cuartel 2. Bueno, luego de finalizar el monitoreo, ya revisé el cuartel 2 y el cuartel 3. ¿Ya? En el cuartel 2 revisé 4 plantas. A lo mejor era un cuartel un poco más chico, por eso revisé menos plantas. Así como también en el caso del cuartel 3, que solamente revisé 2 plantas. Por lo tanto, ahora tengo que hacer lo mismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En el caso de la guía que ustedes tienen que fijarse, este es el número que les va a decir cuántas plantas se revisaron. Ya tienen que dividirlo. Vemos que hasta acá está el cuartel 1, o sea, todo eso es el cuartel 1. Hasta acá está lo que corresponde al cuartel 2 y en la parte de abajo está lo que corresponde al cuartel 3. ¿Ya? Entonces, de eso va a depender los números que yo reemplace en la fórmula. En el caso del cuartel 2 nos damos cuenta que una de las 3 plantas revisadas tenían la plaga. Por lo tanto, eso me da que el porcentaje de incidencia de plaga para ese cuartel es del 33,3%. Mientras que para el caso del cuartel 3 nos damos cuenta que ninguna de las 2 plantas revisadas tenían la plaga. Por lo tanto, eso nos da un porcentaje de incidencia del 0%. A pesar de que en la planta 1 del cuartel 3 existía una hoja con plaga, nos damos cuenta que la forma en la que estaba esa plaga era como larva. Por lo tanto, a mí la larva no me causaba daño. Finalmente, para poder sacar cuál es el porcentaje de incidencia ya no de los cuarteles, sino que de todo el predio, yo tengo que sacar el promedio de estos 3 porcentajes de incidencia. Recuerden que para sacar un promedio, yo lo que hago es sumar los datos y luego dividirlo por la cantidad de datos. Por lo tanto, luego de sacar el promedio, me da que el porcentaje de incidencia del predio es igual al 24,4%.